Ok, pues bueno, en esta sesión vamos a ver la parte de la arquitectura de un microprocesador, ¿sí? Nos vamos a adentrar todavía más en, digamos, las tripas o las cuestiones internas de un microprocesador, ¿verdad? Ya más o menos platicamos en la sesión pasada qué es lo que debe tener un microprocesador. Ya dijimos que tiene que tener una unidad aritmética lógica, que debe tener registros donde almacenamos temporalmente algunos resultados, ¿sí? Y debe de tener también una unidad de control, ¿verdad? Ahorita vamos a platicar un poquito más sobre eso. Entonces, más o menos las diferentes presentaciones que vamos a tener el día de hoy serían esas 5, ¿sí? Donde vamos a ver la parte de fundamentos, la arquitectura interna, el mapa de memoria, el modelo de programación, y dentro de la memoria vamos a ver varios temas que es el direccionamiento, la paginación y el modo protegido. ¿Sí? Entonces, empezamos con la parte de los fundamentos de microprocesadores. ¿Sí? Esto está basado en el libro de Floyd. ¿Sí? Creo que es, no creo qué referencia es, pero está ahí en el sitio web. Este está en español, entonces ahí revisen, creo que es el capítulo 14. ¿Sí? Bien. Como comentábamos, bueno, la arquitectura de una computadora, ¿sí? Particularmente de un sistema de cómputo, como acá nuestros compañeros de computación bien lo saben, tenemos un CPU, ¿sí? El cual controla las operaciones, el cual va a ir a la memoria a traer instrucciones, a traer datos y después a ejecutarlos, ¿sí? Tenemos también lo que es la memoria que almacena instrucciones y datos hasta que sean necesarios o se necesiten por el CPU. Tenemos los puertos que nos van a servir para tener conexiones de entrada y salida hacia mi sistema de cómputo. Y finalmente lo que comentábamos la clase pasada, los buses que me sirven o serían los caminos que debe haber entre estos dispositivos para mandar información, controlar con quién estoy platicando y si voy a hacer lecturas o escrituras. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Sí? Todo bien, perfecto. ¿Sí? Y afuera, bueno, yo puedo tener periféricos, ¿sí? En un sistema de cómputo tradicional, ¿sí? Tengo que mi impresora, tengo que un mouse, que mi modem, que el monitor, etcétera, 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 ¿verdad? Ese es en un sistema de cómputo tradicional, ¿verdad? Por ejemplo, esto, ¿verdad? Mm, ok. Por otro lado, tenemos no nada más el hardware. Un sistema de cómputo es muy importante la parte del software, ¿sí? ¿Qué es el software? Bueno, dicen por ahí un meme muy famoso, ¿verdad? Es aquello que no le puedes pegar cuando las cosas no funcionan, ¿verdad? Sí, el hardware es el que recibe los golpes, ¿verdad? El software es pues, intangible, ¿verdad? Sí, y bueno, el software son todas las instrucciones, ¿sí? Que me permiten realizar una operación, ¿sí? Normalmente tenemos diferentes tipos de software. Tenemos lo que es el software de sistema. Normalmente le llamamos el sistema operativo, que es el que se encarga justamente de que mi sistema, vale la redundancia, funcione, ¿verdad? Sea operativo. Y otro que conocemos como el software de aplicación, que es justamente ya el programa que tiene una aplicación muy específica. Por ejemplo, hacer presentaciones, que sería el PowerPoint, ¿sí? Y el sistema operativo sería el Windows, o en este caso, Sierra o Catalina, o no sé, la versión del OS de Mac, ¿sí? O la versión de Linux que ustedes utilizan, ¿verdad? Y tenemos otra porción mucho más pequeña que normalmente va en algo que se conoce como el firmware, ¿sí? El firmware no es ni hardware ni es software, sino que está como que en medio, ¿sí? Y es justamente quien platica entre ellos y normalmente va en una memoria de solo lectura, ¿sí? Se conoce firmware porque normalmente no lo borramos o no lo hacemos de manera muy continua, ¿verdad? Normalmente actualizamos el BIOS si bien nos va, nunca en la vida, ¿verdad? O nunca en la vida de nuestra computadora. Si algo sale mal, probablemente una o dos veces máximo, ¿verdad? ¿Sí? Ok. Entonces, un microprocesador tiene 4 bloques, ¿sí? Que normalmente todos los microprocesadores deben tener, ¿verdad? Primeramente, la ALU, que es justamente
la parte que hace las operaciones, ¿sí? Lógicas y aritméticas. El decodificador de instrucciones, que justamente traduce las instrucciones del programa en direcciones o incluso puede ser como microcódigo que va a ejecutar la unidad de ejecución o la unidad de control. Tenemos el arreglo de registros o un conjunto de registros donde voy a almacenar yo temporalmente datos, ¿sí? Que voy a querer procesar. Y la unidad de control que sincroniza, ¿sí? Y procesa las instrucciones, ¿verdad? Entonces nosotros podemos tener instrucciones, algo así como, ¿sabes qué? Quiero que vayas y agarres lo que hay en el registro 1, ¿sí? Agarras lo que hay en el registro 2, lo sumas y lo pones en el registro 3, ¿sí? Entonces, esto de agarra una cosa, agarra la otra, haz la operación y guárdala en otro lado son 4 microinstrucciones, ¿verdad? Agarrar R1, agarrar R2, hacer la suma y guardarla en R3, ¿sí? Eso es lo que llamamos microinstrucciones, ¿sí? Pequeños pasitos que hay que dar para completar una instrucción que es suma R1 más R2 y guárdalo en R3, ¿sí? Es una instrucción grande, ¿verdad? Las microinstrucciones son los pasos que hay que dar para lograr esa instrucción. ¿Estamos de acuerdo? Ok. No se me pierdan, esto es importante. Aparte, bueno, habíamos comentado que tenemos 3 buses, ¿verdad? El bus de direcciones que me permite especificar una ubicación en memoria donde yo voy a estar trabajando, ya sea que esté leyendo o esté escribiendo, ¿sí? Y entonces aquí dicen, por ejemplo, si tengo 64 líneas de dirección, puedo acceder hasta 1.8 por 10 a la 19 ubicaciones de memoria, ¿verdad? 64 líneas de dirección son un montón de datos, ¿verdad? Habíamos quedado que hasta 30 estábamos en el orden de los gigas, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, imagínense, ya 64 ya es mucha información, ¿verdad? Tenemos el bus de datos que transfiere datos o instrucciones desde la memoria hacia el micro o desde el micro hacia la memoria, ¿verdad? O puertos de entrada y salida. Y el bus de control que coordina justamente las operaciones y se comunica con los dispositivos externos, que básicamente decíamos que lo más básico podían ser voy a escribir o voy a leer datos, ¿sí? Quería preguntar si hay buses bidireccionales en el sentido de si entre dos sistemas puedo escribir y leer, digamos, usando el mismo bus. ¿Al mismo tiempo leer y escribir? Bueno, sí, no al mismo tiempo, pero que se pueda hacer. Ah, sí. De hecho, no todos los buses, habíamos quedado que el bus que es bidireccional es el bus de datos. Normalmente por donde yo escribo también leo, ¿sí? Pero en una sola dirección en un determinado tiempo, ¿sí? Otra vez les digo, recuerden que los buses, hasta ahorita como lo estamos concibiendo aquí en nuestro cerebro, son simplemente cables, ¿verdad? ¿Sí? Vamos a ir complicando esa idea, pero poco a poco, ¿sí? Ok. Normalmente los microprocesadores trabajan con un set de instrucciones, con un conjunto limitado de instrucciones. No pueden hacer todo lo que se nos ocurra, sino que lo que se nos ocurra nosotros lo tenemos que traducir en instrucciones que ellos ya tienen programadas, ¿verdad? Esto le conocemos como el set de instrucciones o el conjunto de instrucciones, ¿sí? Entonces normalmente nosotros cuando escogemos utilizar un micro, ¿sí? Ya está limitada, digamos, la cantidad de operaciones o instrucciones que puede hacer nuestro micro. No podemos hacer todo lo que nosotros querramos, ¿verdad? ¿Sí? Eso no quiere decir que no lo podamos hacer, simplemente lo tenemos que traducir en las instrucciones que sí puede realizar ese micro. ¿Estamos? Entonces, bueno, normalmente el set de instrucciones es binario, pero nosotros los programadores utilizamos comandos que son más parecidos a nuestro lenguaje, ¿sí? Normalmente el lenguaje inglés, ¿verdad? Por cuestiones históricas, y lo dividimos en 7 grupos, dice aquí, donde tenemos instrucciones para
transferencia de datos, ya les he dicho, ¿no? Ve a memoria y tráeme tal cosa, o pon esto en memoria en tal dirección. Tenemos la cuestión aritmética lógica, que es, a ver, de lo que trajiste, haz la AND entre ellos dos, o haz la OR, o súmalos, o réstalos, o multiplícalos, ¿sí? O haz corrimientos. Manipulación de bits. Ah, mira, del registro de 32 bits que tienes ahí, cambia el bit 16. ¿Por qué? No sé, se me antojó que el bit 16 no tiene que ser 1, tiene que ser 0. O no tiene que ser 0, tiene que ser 1. O no importa en qué esté, cámbialo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque para mí a lo mejor ese bit significa activar o desactivar algo. ¿Sí? Entonces por eso yo quiero manipular bits nada más. En lugar de manipular todo el registro, solamente un bit, ¿verdad? Hacer lazos o brincos. Hacer whiles, hacer ifs, ¿sí? Eso significa lazos y brincos, ¿verdad? ¿Sí? Si lo traducimos a nuestras ideas de C, es justamente cómo repito un procedimiento a través de lazos y cómo tomo decisiones a través de los brincos. Es decir, vas en una instrucción, por ejemplo, estoy ejecutando una instrucción 10 y la instrucción 10 significa, si el registro 0 es mayor que 0, bríncate a la instrucción 20. Si no, no hagas nada. Entonces, voy a suponer que no es mayor que 0, entonces continúo normalmente y ejecuto la siguiente instrucción. Pero si es así, es decir, el registro es mayor que 0, entonces brinco a la 20. ¿Sí? Ese es el brinco, por eso se conocen como brincos. Pásele. Manipulación de cadenas, ¿sí? O caracteres, ¿sí? Estos son, normalmente los microprocesadores más modernos son los que hacen esto. El microprocesador que vamos a hacer nosotros no va a hacer manipulación de cadenas, ¿sí? Entonces lo único que va a tener son esas primeras 4. No, ni siquiera la manipulación de bits. Vamos a hacerla muy sencillo, nada más 3. Transferencia de datos, aritmética y lógicas y brincos y saltos. Nada más. Subrutinas e interrupciones. Cuando yo quiero mandar llamar una función, por ejemplo en C, eso se conoce como subrutina. A este nivel. ¿Sí? A nivel de hardware, a nivel de microprocesador, las funciones son vistas como subrutinas. ¿Sí? Una interrupción es justamente una subrutina que se ejecuta cuando algo sucede en el sistema. Por ejemplo, una división por 0. Si es algo raro, entonces yo tengo que tener una función que realice algo cuando sucede ese evento muy raro. ¿Sí? O por ejemplo, que alguien presione un botón y me avisó. Entonces, cuando alguien presione un botón, yo quiero que me interrumpan lo que está haciendo el microprocesador y haga algo. ¿Sí? Que todavía no sé, eso depende de la aplicación. ¿Sí? Y bueno, finalmente, pues el control, ¿verdad? Que yo pueda tomar decisiones, ¿sí? De manipulación de bits, o sea, combinar todo esto con decisiones, ¿verdad? ¿Sí? Ok. Los microprocesadores Intel hasta el Pentium, ¿sí? Todos tenían un solo núcleo de procesamiento o un solo CPU. Después, justamente empezamos a meter varios microprocesadores dentro de un mismo chip o dentro de un mismo circuito integrado. ¿Sí? Y bueno, muchos procesadores más nuevos pues han puesto más de un solo núcleo en los chips. ¿Sí? De hecho ya es bastante común, incluso en los celulares, tener 2 chips A9 o 4 chips A9 y otros tantos M's. ¿Sí? Los que vamos a estar trabajando con nosotros en la materia son microprocesadores tipo M. Cuando veamos en el capítulo 2 la arquitectura ARM, vamos a ver cuál es la diferencia entre un A y un M y un R. Así que son las 3 clases que tiene ARM. ¿Sí? Ahorita no tiene caso hablar de ello, ¿verdad? Hasta que no veamos más de las tripitas para poder entender mejor. Entonces, cuando yo divido, por ejemplo, un proceso, ¿sí? O tengo varios procesos, cada uno en un núcleo de procesamiento, en un CPU, a eso se le conoce como multiprocesamiento, ¿verdad? Yo tengo, digamos, cada núcleo haciendo una parte de un proceso más grande o
procesos diferentes. ¿Sí? Por ejemplo, aquí mi máquina puede tener 4 núcleos, ¿sí? Entonces, pues a lo mejor una parte está trabajando con el PowerPoint, otra parte está trabajando con el sistema operativo y quedan 2 jockeys todavía por si quisiera hacer otra cosa, ¿no? Por ejemplo, compilar un programa, ¿sí? O hacer una optimización, no sé. ¿Estamos? Entonces, por ejemplo, aquí dice, bueno, 2 procesadores trabajando en una imagen al mismo tiempo, por ejemplo, para ajustar el contraste, ¿no? Lo que yo les comentaba, el superlativo de esto es el GPU, donde tengo del orden de miles de núcleos trabajando sobre una imagen, ¿sí? Y cada uno está haciendo la misma operación, ¿sí? Pero en una parte de la imagen, ¿sí? Eso podría ser visto como un procesador, ¿sí? Multinúcleo. Y luego viene lo de multitasking, que es justamente pues, dividir tareas en diferentes procesadores, ¿sí? O tener diferentes aplicaciones en un sistema, ¿verdad? Se fijan aquí ya en sus computadoras, ustedes están trabajando con el Word, escuchando música y todo este rollo, y el que hace todo, digamos, el malabarismo para que todos estén trabajando bien, pues es el sistema operativo, ¿verdad? Que le está dando un pedacito de tiempo en el procesador para ejecutar cada una de esas aplicaciones. Pero como nosotros somos, digamos, más lentos que las computadoras, para nosotros se ve como normal, fluido, ¿verdad? Pero realmente hay cortes, ¿sí? Yo trabajo tanto tiempo en esta aplicación, luego tanto tiempo en esta otra aplicación, pero para nosotros, como va más rápido del que nosotros podemos responder, lo vemos, ¿sí? Como un continuo, ¿verdad? Para nosotros no hay cortes. Eso se conoce como multitasking, ¿verdad? Y luego viene lo que conocemos como multithreading, que es justamente una variación del multitasking, que es un mismo programa, ¿sí? Tiene diferentes partes y yo las ejecuto en diferentes núcleos, ¿sí? Yo divido una tarea muy, muy grande, ¿sí? Genero, se conoce aquí el multithreading, se conoce como hilos, el multihilo, ¿sí? Donde cada pedacito del proceso viene siendo un hilo, ¿sí? Así se le llama, ¿verdad? No porque es un hilo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Por qué se le llama hilo? Porque realmente se entiende que es como una secuencia, ¿verdad? Entonces hay que ir siguiendo el hilito, ¿verdad? Por eso se conoce como un hilo, ¿sí? Pero al final de cuentas, normalmente cuando termina una aplicación multihilo, tiene que llegar a juntarse todos los hilos otra vez, ¿verdad? Ahí llega un momento donde se separan los hilos y acá tiene que haber un momento donde lleguen a juntarse otra vez todos los hilos. Y a veces un hilo es más rápido que otro, entonces le va a tocar esperar a que lleguen todos los demás, ¿verdad? Entonces, eso se conoce ahora sí como cómputo paralelo, ¿sí? No sé si por ahí tengan una clase ustedes ahí en cómputo.